granulocitos, que son glóbulos blancos, que tienen gránulos, pero se llaman granulocitos, vamos a tener las plaquetas y los eritrocitos. ¿Sí? Por lo tanto, si alguien tiene una patología linfoide o una leucemia linfoide, vamos a hablar de un usuario con patología con alteración de los linfocitos solamente. Sin embargo, si tengo una leucemia mieloide o mielodisplástica, voy a tener de glóbulos blancos, de plaquetas y de glóbulos rojos. ¿Sí? Por lo tanto, la mirada y el abordaje que tienen que tener estos dos tipos de usuarios, oncológicos en particular, va a depender de la biopsia y cuál de los dos tipos de alteración oncológica que tengan. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? Porque cuando hablemos de células blancas, vamos a tener en particular una diferenciación entre los linfocitos T y los linfocitos en particular y todos los glóbulos blancos del granulocito. ¿Qué se acuerdan ustedes para qué sirven los linfocitos? Nadie se acuerda de nada. ¿Algo? Uno era como comunicadores. ¿Como comunicadores? Sí. ¿Ya? ¿Por ahí va? ¿Qué más? Como memoria, Sí, recordar. efectivamente. Ahí está la memoria inmunológica. Bien. La memoria inmunológica está en los linfocitos, ¿ya? O en las células blancas sin gránulos, o granulocitos, también se llaman así. Y en las otras, a lo mejor les suena neutrófilos, macrófagos, Sí. ¿sí o no? Defensa. ¿Cuál es la función de esto? Va a ser la primera línea de defensa, ¿sí? Cuando hablamos de los macrófagos, ¿se acuerdan? El proceso inflamatorio y toda esa vuelta, los eosinófilos. Y también vamos a ver que cuando uno tiene una infección viral, va a aumentar un tipo de glóbulos blancos, y cuando uno tiene una infección bacteriana, va a aumentar otro tipo de glóbulos blancos. ¿Ya? Y cuando hablemos de patologías plaquetarias, ya vamos a ver que las plaquetas vienen de una célula que se llama megacariocitos. ¿Se acuerdan de esto, no? De fisiología. ¿No? Ya, hay que echar una miradita para poder entender lo que pasa y ver qué hacemos con estos usuarios. Y después, ¿cierto? Tenemos la célula de los eritrocitos que terminamos en el glóbulo rojo anucleado, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí se acuerdan? ¿No tenía núcleo? Ya, perfecto. Para que cupiera esta proteína que va a generar el proceso de hemoglobina en particular. Y aquí tenemos los componentes de la sangre. Y esto también es importante que usted lo conozca, ¿cierto? Vamos, el mayor componente de la sangre va a ser plasma, cerca de un 55%. Y el otro 45% van a ser nuestros elementos figurados. ¿Sí? Ahora, ese 55% va a ser agua, electrolitos, ¿cierto? ¿Qué más? Proteínas. La albúmina como proteína. ¿Qué otra cosa se les ocurre? Nutrientes. Y gases, ¿o no? Porque también hay gases que no están dentro del glóbulo rojo. Eso también lo manejan, ¿sí? Recuerden que hay oxígeno y CO2 que se mueven tanto dentro del glóbulo rojo como diluido en sangre. ¿Sí? Por eso muchas veces las personas que se ponen 100% y están con disnea, pero con oxígeno, se sienten mejor. Porque tenemos cantidad de oxígeno diluido en sangre. No necesariamente adherido a la hemoglobina. ¿Ya? Y después tenemos, ¿cierto?, en proporción la cantidad de células de los elementos figurados como mucho más los glóbulos rojos que todos los otros. ¿Ya? Y los valores normales que ustedes a esta altura ya se los manejan, al revés y al derecho. Sí, a esta altura ya. Los valores, ¿cierto?, van a tener algunas referencias un poco dispares, a lo mejor en niños, a lo mejor en embarazadas, ¿cierto? Pero en general, todos los grupos etarios manejan más o menos una cantidad de números tanto de todos los tipos de células sanguíneas. Y la vida media, eso también es súper importante. ¿Ya? Lo que más dura son los glóbulos rojos, 120 días, las plaquetas duran poquito, 8 a 10 días. Por lo tanto, cuando hablamos de patologías trombóticas, en general se presentan entre 8 y 10 días desde la patología aguda.
¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hablábamos del TEP, o no del TBP, de la TBP? En general se presentan los primeros días post cirugía o post no sé qué, ¿sí? Porque dura un poquito el aumento plaquetario. Y aquí tenemos, ¿cierto?, el índice eritrocitario primario, los valores del hematocrito y de la hemoglobina y los eritrocitos. ¿Ya? Eso ustedes también los manejan. Sin embargo, vamos a empezar a hablar ahora de otros valores que son los secundarios. Fíjense, BCM, HCM, CHCM. Yo sé que ustedes ven el diagrama y por aquí pasó. Nunca supe qué era, pasó de largo, ¿cierto? Ok, y nos dan cosas, nos dan elementos importantes a determinar dentro de cómo una persona está. Tenemos la BCM, que se llama velocidad de corpuscular medio. Me puse abajo porque dice 80 a 100 FL. Esa es la unidad. La unidad se llama femtolitros. ¿Ya? Ese es el nombre. Por eso dice FL. ¿Ya? Después tenemos la hemoglobina corpuscular media, o sea, cantidad de hemoglobina en un eritrocito. Eso es lo que me mide. Y eso se mide en picogramos, PG. ¿Cómo, profe? ¿Mide qué es? ¿El HCM? Fenolitros. Hemoglobina corpuscular media, la cantidad de hemoglobina en un solo eritrocito, por glóbulo rojo. Porque si yo tengo un déficit de proteínas, por ejemplo, puedo tener cantidad de eritrocitos normal, pero poca hemoglobina. Y tú dices, ¿por qué esta persona tiene disnea? No entiendo. Si está saturando 99. ¿Por qué tiene poca hemoglobina? Para transportar. ¿Se entiende? ¿Sí? Y después tenemos el HCHCM, que es la concentración de hemoglobina corpuscular media, pero se asocia a destrucción de glóbulos rojos. Vamos a verlo más adelante. En la siguiente diapositiva lo vemos a profundidad. Y vamos a tener una relación entre la hemoglobina, el hematocrito y el recuento de glóbulos rojos con estos tres números. ¿Ya? ¿Qué significa? Que entre el recuento de glóbulos rojos y la hemoglobina, el valor que me lo junta en el fondo va a ser el HCM, que era la hemoglobina en un solo eritrocito. ¿Sí? La relación entre ellos dos va a ser que por cada eritrocito, glóbulo rojo que yo tenga, voy a tener una cantidad de hemoglobina asociada. ¿Se entiende? Esa es la relación. Después tenemos el recuento de glóbulos rojos con el hematocrito, la BCM. ¿Sí? Que era BCM, vamos para acá a mirar, ¿cierto? Y es la velocidad corpuscular media, o sea, el por. Eritrocitos chiquititos, grandecitos, ¿cierto? Y después tenemos el CHCM, que era la concentración de hemoglobina, ¿cierto? Asociado a destrucción, que está asociado con la hemoglobina y el hematocrito. O sea, ¿tengo cantidad de glóbulos rojos? Sí, no. Y ahí veo yo si hay hemoglobina disponible. ¿Ya? ¿Dudas? ¿No? Y aquí tengo de nuevo los mismos nombres, pero más profundizados, porque sé que esto es nuevo al final de esto. Tenemos, ¿cierto?, el volumen corpuscular medio. Aquí está CBM y acá está BCM, es lo mismo, ya, por si acaso. Entonces, nos da una idea del volumen medio de los glóbulos rojos, o de los eritrocitos, o los hematíes, que son términos sinónimos. Los valores normales son de 27 a 31, ¿y qué nos permite definir? Normocíticos, macrocíticos o microcíticos. O sea, tengo el tamaño normal del glóbulo rojo, está más grande o más pequeño. Y esto es súper importante para determinar o manejar anemias, por ejemplo. ¿Sí? Porque será lo mismo que el glóbulo rojo pequeñitos que grandes o normales. No es lo mismo, ¿cierto? Glóbulos rojos más grandes, ¿cuál será el problema que me pueden traer? ¿Qué se les ocurre? Trombosis, sí, ¿por qué? ¿Qué pasa con el flujo sanguíneo si tengo glóbulos rojos más grandes? Se lentece, ¿cierto? Entonces, puede haber éstasis y presencia de trombos asociadas a eso, o coágulos. ¿Ya? Entonces, súper importante, por ejemplo, si usted está buscando en un usuario con patología trombótica, ver el tamaño de esos glóbulos rojos, a lo mejor eso está afectando. ¿Ya? Después tenemos la hemoglobina corpuscular media, que es cuánta hemoglobina tengo en un glóbulo rojo, ¿cierto? Eso es muy importante para
determinar si era capaz de movilizar la cantidad de oxígeno que la persona necesita. Y los valores normales van a ser 27-31. Y la concentración corpuscular media de hemoglobina, dijimos que era la concentración de hemoglobina por glóbulo rojo. Y vamos a hablar de normocrómicos, hipocrómicos e hipercrómicos. O sea, ¿tiene cantidad normal, tiene poca o tiene alta hemoglobina? ¿Qué usuarios creen que deben ser hipercrómicos? Basal. De entrada, hipercrómicos. Sí, podría ser recién nacido, pero hay otro grupo que es más evidente. Los que viven como en altura. Las alturas. Muy bien. ¿Cierto? Si yo vivo en altura, tengo menos oxígeno, entonces voy a empezar a generar mayor cantidad de hemoglobina dentro de cada glóbulo rojo para que pueda movilizar mayor cantidad de oxígeno. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? ¿Ahora es cuándo? ¿Sí? Ok. Hay menos presión, ¿sí? Entonces, si hay menos presión, me cuesta más llenar los pulmones de aire. Y segundo, tengo menos concentración de oxígeno. Acuérdense que el oxígeno se mide a una atmósfera. ¿Se acuerdan de eso? Una atmósfera. Ya. Eso con las generalidades del glóbulo rojo. Los niveles glóbulos blancos, hablamos un poquito y aquí tenemos más o menos la proporción que debiese haber de cada glóbulo rojo, de cada glóbulo blanco en la sangre. No hay como uno de cada uno. Tenemos más de uno y menos de otro. Fíjense que lo que yo más debiese tener en mi vida de la cantidad que tengo son la cantidad de neutrófilos. La cantidad de neutrófilos en general son más del 50 al 60%. Una gran proporción de glóbulos blancos son neutrófilos. Pero es tan importante cuando hablamos, y vamos a ver más adelante, del cálculo de la rango. ¿Ya? Después tenemos los linfocitos, que aquí teníamos los linfocitos. ¿Ustedes se acuerdan los que estaban viendo antes de la memoria? ¿Sí? Y esos son la segunda proporción, entre un 25 y un 33% dependiendo de la persona. Y los otros ya son puros poquitos. Fíjense. ¿Se acuerdan de dónde venían los macrófagos? ¿De cuál de las células venían los macrófagos? ¿No? Aquí. Ah, me parece. Ajá, acá. Del monocito. ¿Ya? Y el monocito, aquí, es súper poquitito. Entre el 3 y el 7%. Y ustedes me dijeron que los macrófagos eran la primera línea de defensa. ¿Por qué tendré tan poquito? ¿Porque no está activado? Muy bien, porque no está activado. ¿Sí? Entonces, ¿en qué usuario yo espero tenerlos más altos? Porque no me va a medir los macrófagos, me va a medir los monocitos. ¿En qué usuarios esperaría que estuvieran altos? Cuando hay Procesos infecciosos. ¿Sí? Procesos postquirúrgicos también. Todo lo que tenga que ver con lesión. ¿Se entiende por qué o no? Porque requiero mayor cantidad de macrófagos, primero, asociado al proceso inflamatorio, y segundo, para el proceso de infección en caso que sea infección. Los asmáticos, en crisis asmáticas, por ejemplo. También van a ser más altos los monocitos. Y vamos a tener dos términos que ustedes ya conocen perfectamente, que es la leucocitosis, que es el aumento de los glóbulos blancos, y la leucopenia, que va a ser la disminución de los glóbulos blancos. ¿Sí? Nosotros normalmente lo hablamos en general, como desde el número grande. Sin embargo, van a haber algunas patologías asociadas a solo un grupo de ellos. Y vamos a hablar en particular de los neutrófilos en la serie A. ¿Ya? Porque una de las mayores complicaciones de alteraciones de la serie blanca va a ser la neutropenia. ¿Les suena eso? ¿El concepto de neutropenia? ¿Sí? Ya. Y aquí yo les hablaba, ¿cierto?, de los granulocitos y los agranulocitos y estas sus principales funciones, ¿cierto? Los granulocitos literales, como aparece en la imagen, tienen gránulos. Ya, les puse los principales nomás. Y los agranulocitos no tienen gránulos.
Además, los granulocitos tienen más de un núcleo, fíjense arriba. Tienen como varias cositas así redonditas. ¿Ya? Y los granulocitos, no. ¿Qué hace que tengan altos núcleos? Que puedan dividirse rápidamente y que sean los primeros de la primera línea de defensa. Los de abajo, ¿cierto? Están más tiempo, tienen memoria, entonces van a hacer otro tipo de trabajo. Y para eso no necesitan que esté como esta por el núcleo. Tenemos los neutrófilos, ¿para qué sirven? ¿Cierto? Eso lo pueden leer ustedes, los eosinófilos, los linfocitos T y los monocitos en particular, que eran los macrófagos que hablábamos. ¿Estamos? Sí. Están como callados. Eso sí. Eso no es normal en ustedes. Ya, ok, sigo. Y aquí vamos a tener también, ¿cierto? Que los glóbulos blancos van a tener un proceso de maduración, ¿cierto? Del mieloblasto y ahí hasta el neutrófilo. Y aquí vamos a hablar específicamente del neutrófilo, porque vamos a tener dos conceptos que se llaman desviación izquierda y desviación a derecha. No sé si les suena. ¿Y por qué dice esto? Porque antes los diagramas se escribían para el lado. Entonces, cuando se aumentaba un grupo de un lado, se desviaba a derecha porque había mayor concentración, y del otro lado se desviaba a izquierda porque había mayor concentración. ¿Sí? Por eso se llama izquierda y derecha. Y aquí sale qué significa. La desviación izquierda, aumento de las células inmaduras. O sea, de esta cantidad. ¿Cierto? No de esta. ¿Ya? De células inmaduras. ¿Por qué yo tendré un aumento de células inmaduras? Se está requiriendo más, lo que decía el compañero, ¿cierto? Estoy activando el sistema. Y el proceso de maduración no se logra, entonces el cuerpo empieza a mandar para afuera rápidamente los glóbulos blancos que tiene disponible, ¿cierto? Que no están maduros. Entonces, eso va a generar que cuando se observa en el hemograma, ¿cierto? Usted ve cosas, dice células inmaduras. ¿Ya? Y en los peores casos, ¿cierto? En el frotis, que es la parte de abajo donde se describen las presencias de alteraciones, van a ver ustedes o leer algo que dice presencia de blastos. Presencia de blastos significa esto, o sea, la célula afín. La presencia de blastos siempre va a ser indicativo de leucemia. ¿Ya? En el 100% de las veces. Entonces, no solo va a estar con el hemograma, sino que además va a llegar hasta abajo. Y abajo. ¿Por qué les digo esto? Porque una vez yo tuve una pacientita joven que se tenía que operar de apendicitis, una apendicitis pasando a peritonitis. Yo veo el hemograma, esperando mientras estaba el pabellón, y decía blasto. Abajo. Yo, es que estoy viendo aquí como conexión de distancia, pero el resultado sale distinto a como lo mostraba antes. ¿qué cosa? O sea, que quiero sale como porcentaje, ¿no? Como unidad. Sí, pues acá se lo puse en porcentaje. De los blancos estamos hablando, ¿no? Sale distinto porque algunos salen separados. Estos son las, por ejemplo, los linfocitos pueden salir separados. Los monocitos también pueden salir separados. Si uno suma los porcentajes, aparece la suma a este punto. Y va a depender el número del total de leucocitos. Si usted tiene 5.000 leucocitos, no es lo que tenga 11.000 leucocitos para el número total. ¿Se entiende, no? ¿Sí? ¿Ahora sí? Ya, perfecto. Entonces, estaba aquí yo. Ya. Entonces, esta pacientita, y yo tomo el hemograma. Dice papá, ¿tiene blastos, doctor? Y todo así. Porque es una paciente que no sabía que tenía leucemia. Y descubrimos, y no cura pabellón. Pero es que tratarla con antibióticos, la peritonitis. Porque ir a
La leucemia provoca una serie de, no lo vamos a ver en profundidad aquí, ¿cierto? Porque eso lo van a ver ustedes probablemente en oncología o cuando ustedes se especialicen en esa área. Pero la leucemia es una enfermedad que va a disminuir la posibilidad de recuperación, porque tiene puros glóbulos blancos, pero son todos inmaduros. Porque si usted lo opera, ese paciente se va a morir. ¿Me cachan? Entonces, hubo que hacer una serie de cosas antes. Pero si a mí no se me ocurre llegar hasta el final del hemograma, otra vez, esa paciente va para Bello. Y se muere. ¿Ya? Tengo solo ese ejemplo, ¿verdad? Pero creo que es importante, ¿cierto? Porque la mayoría de las veces todo el mundo se da cuenta al final. Pero aquí pasó por varias manos, el cirujano 1, el 2, el 3, el becado, el interno, todas las vueltas, ¿cierto? Y llegamos hasta el final y nadie se dio cuenta. Y ahí, menos mal, de verdad que menos mal que lo miramos. Así que ahí también es importante pensar la enfermera no puede hacer esas cosas. Decir que hay algo malo que parece que no es necesario, no puede acabar. Y después tenemos la desviación a derecha, que vamos a tener aumento de linfocitos y monocitos con respecto a los otros grupos, ¿cierto? Y ahí tenemos las infecciones virales. Entonces, la desviación izquierda, vamos a hablar en primeras instancias de patologías bacterianas, y si esto progresa, podría ser leucémica, y la derecha, normalmente viral. Entonces, cuando usted escuche esto, dice, ok, va para allá, va para acá, desde el concepto. Y tenemos ahí, ¿cierto?, una explicación desde la desviación izquierda que se asocia a cualquier proceso inflamatorio donde los neutrófilos salen de la médula ósea rápidamente para poder activar. Si usted tiene una crisis alérgica, por ejemplo, un shock anafiláctico, va a estar lleno de células inmaduras. Pero no tenemos una leucemia. ¿Entiendes? Estamos asociados al cuadro inflamatorio agudo, que después eso progresa y desaparece. Por eso hablábamos también que la vida media de glóbulos blancos no está definida, porque va a depender de cuánto se utilicen y cuánto van a estar en sangre. ¿Ya? ¿Sí? La verdad que no lo estoy hablando en chino. ¿Un poquito en chino? Ya, perdón. Ya, ahora vamos a entrar de lleno a los eritrocitos. Estos son cosas que manejan porque han escuchado más. Los glóbulos blancos es algo medio como que no se profundiza generalmente. Entonces, los trastornos de eritrocitos se van a denominar normalmente por déficit anemia, ¿cierto? Las anemias van a tener distintas causas. ¿Qué va a ser la anemia? Va a ser la disminución de la cantidad de glóbulos rojos circulares, ¿cierto? O sea, si tomamos muestras de sangre, vamos a tener una disminución. ¿En qué cosa? ¿En qué número? ¿En la hemoglobina? Y el hematocrito. Sin embargo, ya sabemos que la hemoglobina, si bien está de la mano, no puede ser no tan proporcional, porque puede tener más o menos hemoglobina dependiendo de la cantidad que tiene cada eritrocito, ¿cierto? ¿Sí? ¿No? Cuando hablamos del HCM al principio, que la cantidad de hemoglobina por hematín, podría tener alguna diferencia. Eso es todo. Importante que la anemia como concepto no es una enfermedad, sino que es una manifestación de otro problema. Entonces, si bien tratamos la anemia, es como que usted trate la desaturación. Le pone oxígeno, pero el problema no es ese. ¿Sí o no? Es la neumonía, es el EPOC, no sé, el virus, el cigarro, claro. Ya, y aquí tenemos los valores normales, más o menos, ¿cierto? De la hemoglobina, y tenemos 13, 12 y 11 en embarazada. Acuérdense que la embarazada tiene una anemia fisiológica. ¿Ya? Es fisiológica porque hay secuestro de parte de la guagua, ¿cierto?, de esta cantidad de hemoglobina. Y vamos a tener, según la especificación por 3 tipos de causas de anemia. Una por pérdidas activas. Básicamente usted está perdiendo sangre. ¿Qué cosas pueden hacerle perder sangre? Hemorragia. Hemorragia, obvio. ¿Qué más? ¿Ah? Ya, pero ciclos menstruales anormales. Los
los ciclos menstruales normales no debiesen tener una disminución de la hemoglobina. Ahí está el problema, en el fondo, que es lo que hay que tratar. ¿Qué más? Todas las hemorragias, ¿cierto? Y cirugías también pueden estar aquí. ¿Sí? Porque cuando leemos la próxima semana, por ejemplo, de pacientes con cirugía de cadera, vamos a hablar que esos usuarios pierden mucha sangre de sus cirugías. ¿Qué pasó? Adiós. ¿Ser humano? ¿Vuelve a ser humano acá adentro? Después tenemos la disminución de la producción de glóbulos rojos. O sea, usted no está generando la cantidad de glóbulos rojos que necesita. ¿Ya? Y eso se llama anemia hipoproliferativa. O sea, estoy generando pocos glóbulos rojos. ¿Qué podría generarle poca producción de glóbulos rojos? Malnutrición, por déficit en general, ¿cierto? No necesariamente déficit porque estoy flaco, sino déficit de algunos componentes básicos para la creación de los glóbulos rojos. Y el incremento de la distribución de los glóbulos rojos. O sea, produzco menos y los otros tengo normales, pero los elimino. Eso se llama anemias hemolíticas. Por ejemplo, ¿qué anemias hemolíticas se le conocen? Hemolítica. Sí, hay un parásito, sí. No, otros no, pero sí hay uno. Pero más frecuente. En población pediátrica, por ejemplo, los niños recién nacidos. Los recién nacidos tienen fisiológicamente un proceso hemolítico asociado a su nacimiento, porque como están dentro de la guata, están mucho más glóbulos rojos que cuando salen. Sin embargo, efectivamente, cuando esto es demasiado, por ejemplo, niños macrosómicos, niños muy grandes, tienen mayor cantidad de glóbulos rojos de la gente normal o de las mujeres diabéticas, ¿cierto? Eso va a generar que eliminen más glóbulos rojos y se pongan amarillos. Entonces se genera la ictericia hemolítica. Las transfusiones sanguíneas, si usted pone una transfusión que no corresponde a la del usuario, va a generar una anemia hemolítica. ¿Sí? Porque los glóbulos rojos se destruyen. Entendemos la diferencia entre los tres, ¿cierto? Los tres tipos de anemia grandes que hay. Ya. Importante entonces, vamos a tener también anemia crónica y anemia aguda. Hay gente que vive con anemia. ¿Sí? Y no es que hay que transfundir. Porque hay un proceso de adaptación a que los glóbulos rojos que tienen sean grandes o tengan más hemoglobina para poder responder a las necesidades fisiológicas de esa persona. Por eso hay gente que vive con anemia, digamos que se siente bien, pero no que anda desmayado por la vida. Sin embargo, la pérdida brusca de volumen, por ejemplo, una hemorragia, claramente me va a hacer sentir mal porque no tengo posibilidad de compensar esa pérdida. ¿Se entiende? ¿Sí? La anemia crónica tenemos, por ejemplo, la deficiencia de hierro, los sangrados lentos pero crónicos, por ejemplo, algunas enfermedades inflamatorias intestinales, ¿cierto? ¿Ah? Las hemorroides también, ¿cierto? Cuando tienen hemorroides que sangran, porque hay gente que no sangra de las hemorroides, ¿cierto? También puede generarlas. Y normalmente son asintomáticas las crónicas. O sea, la gente vive con una hemoglobina de 8,5, 9, si no es normal, para una mujer era peri 12, ¿cierto? O sea, harto menos. Y las agudas, ¿cierto? El riesgo es que al perder mucha sangre, porque estamos de pérdida de sangre en general, vamos a generar mucho hipovolemia. Y eso todas las consecuencias que va a traer en adelante. Y no es lo mismo hacerse un corte en el dedo, básicamente, que tener una hemorragia digestiva, por ejemplo, por rotura de varices. ¿Cierto? Ok. Entonces, vamos a hablar primero de la anemia hipoproliferativa. ¿Qué era eso? Poca producción de glóbulos rojos. ¿Sí? Vamos a tener todas estas que están ahí. La ferropénica, que va a ser por falta de fierro. La aplásica, que tiene que ver con una patología de médula ósea, normalmente en cánceres. Vamos a tener la megaloblástica. La megaloblástica vamos a tener deficiencia de vitamina B12 y de ácido fólico. Fíjense que la vitamina B12 tenemos los vegetarianos. No sé si hay vegetarianos aquí en el curso. ¿Usted? ¿Alguien más? ¿Y se hace chequeo frecuente? Sí.
lo tengo bien. ¿Lo tiene controlado? ¿Porque se nutre bien o porque toma complementos? Me nutro bien y me vuelvo Se vuelve aneróbico. Perfecto. A eso voy. ¿Cierto? Finalmente, para evitar la anemia en usuarios vegetarianos, necesitan muchas veces complementar. Porque efectivamente hay déficit de vitamina B. ¿La hay? Entonces, si es la decisión particular, tenemos que hacernos cargo. Lo mismo pasa con las personas con cirugía bariátrica. Las personas con cirugías bariátricas, ¿cierto? Ya sea bypass o manga gástrica, disminuye la absorción de este tipo de vitaminas y pueden generar anemias, ¿cierto? Megaloblásticas o ferropénicas, dependiendo de lo que está generando el problema. Porque las dos cosas dejan de absorber. ¿Ya? Tenemos también la anemia por enfermedades crónicas, por ejemplo, la enfermedad renal. Ustedes van a ver que todos los usuarios con patologías renal crónicas, etapa 3 en adelante, 1, 2, 3, no, pero 3 en adelante, van a tener anemia. ¿Por qué? Porque van a generar eritropoyetina. ¿Y para qué la eritropoyetina? Para la producción de glóbulos. ¿Cierto? Creo que la megaloblástica, ¿cómo lo hacen para ver si es por B12 o a lo mejor es por Es que la enfermedad de Crohn tiene, son algunos ejemplos, ¿sí? La enfermedad de Crohn tiene un cuadro clínico súper evidente. El Crohn se asocia a dolor abdominal, distensión, hemorragias digestivas, cierto intermitente, sangramiento, cierto y van con colonoscopia. Normalmente, ¿qué se hace? Primero un examen de sangre, que es lo más fácil. Si tengo déficit de B12, tanto remedio. Ahora, si se suple la B12 y continúa la anemia, tenemos que seguir buscando causas. ¿Sí? Pero en general, ese es el manejo. Y el tratamiento inicial, normalmente para todas las anemias, son 3 meses. Y recontrol. Y vemos si va a mejorar. ¿Ya? No. Es difícil. No, es muy difícil. O sea, lo que hacemos es optimizar todos los nutrientes para la producción de glóbulos rojos. Pero, o sea, se puede administrar eritropoyetina endovenosa, pero es intermitente. O sea, me funciona y después sigo con la enfermedad. ¿Sí? Sí, aún pueden aumentar. Ya, ¿dudas hasta aquí? No, vamos con la ferropénica entonces. La más común, la más habitual, ¿cierto? Que es la disminución de la producción de eritrocitos por falta de hierro. Y la más frecuente es insuficiencia de hierro en la dieta. ¿Qué cosas tienen fierro? Hojas verdes, Hojas no de hay carne. Ah, todas las hojas verdes. Sí. Es más la espinaca. ¿Qué más tiene fierro? Sí, pero no tanto la betarraga. La quinoa igual me parece que tiene ¿Ah? harto. La quinoa me parece que tiene harto. Sí, tiene harto fierro latino también. La zanahoria. Las legumbres, más que todo las lentejas, sí, y todas las carnes rojas. Por eso los vegetarianos muchas veces tienen déficit porque dejan de consumir carnes rojas. Y aquí tenemos la panita, ¿cierto? El hígado, que muchas veces se receta en pacientes con anemia ferropénica que coman panita para jugar y rápidamente los niveles. Nadie dice que es rico, pero en general aumenta mucho más rápido que con tratamientos farmacológicos. Puro ojo. Otra opción de anemia ferropénica también es que yo tenga las demandas aumentadas. Se requiere mayor cantidad de glóbulos rojos. Por ejemplo, ¿quién será? La embarazada. Por eso muchas veces a las embarazadas se suple con fierro, porque tiene mayor cantidad de demanda de glóbulos rojos, no está más, tiene una criatura creciendo adentro. Entonces se les deja fierro de más. ¿Sí? Después tenemos la ferropenia, que va a ser la causa más común y frecuente de anemia, ¿cierto? Y fíjense que el 20% de las mujeres tiene anemia ferropénica asociado a pérdidas menstruales abundantes. Se iba el poco conocimiento también, ¿cierto? Un ciclo menstrual habitual tiene una cantidad de días más o menos asociados, una cantidad de... Porque no es lo mismo a lo mejor menstruar 15 días pura gota que 5 días hemorragia, ¿cierto? Entonces por eso también es importante la salud menstrual, que las mujeres sepan qué está pasando. A veces hay pólipos endometriales y cosas que hacen sangramiento continuo, por ejemplo, que tampoco es normal. ¿Ya? El 50% de las embarazadas tienen anemia ferropénica. Y
Aquí lo que se toma es la ferritina. Ese es el examen que se toma. ¿Alguien sabe algún cuidado de la toma de ese examen? Ferritina. No. Se protege de la luz. Va con papelito, ¿cierto? Se protege de la luz. Imagínense que el fierro se oxida. Háganse ese. Entonces, para evitar que se oxide, no es lo que pasa, pero cuando para que se acuerden, se protege de la luz. Y eso es súper importante en la toma de enfermeros, porque si no podemos echar a perder la muestra. ¿Ya? ¿Pero qué se echa en algún tubo? No, se cubre con papel calvo. Es lo que hay, ¿qué podemos hacer? Es como cuando tomamos la vaciloscopía. La vaciloscopía, que es el examen para detectar TBC, también tiene que ir protegido de la luz. Y también lo se cubre con papel calvo. La precaución que tiene que tener es que tiene que estar rotulado el frasco y después sobre el papel calvo también. ¿Ya? Anemia hemolítica, ahora cierto que era la destrucción de los glóbulos rojos, ¿cierto? La destrucción de los glóbulos rojos asociada a patologías. Y el problema es que la ruptura de glóbulos rojos, cuando no tienen su proceso habitual, ¿cierto? Voy a tener un aumento de la concentración de desechos de glóbulos rojos en el organismo y eso me va a generar signos y síntomas. ¿Ya? Por ejemplo, la ictericia. Y va a generar, ¿cierto? Vamos a tener ahí, ¿cierto? Los tipos, los nombres de patologías heredadas, genéticas, la esclerocitosis hereditaria, la talasemia y anemia de células falciformes. Esta, en Chile, no se da nada, pero en Centroamérica y en África, la mayoría tiene anemia falciforme. Se cree que hay un componente ahí de un gen particular, que por eso en Chile no se da mucho, pero hemos visto cada vez más ante la presencia de extranjeros. ¿Ya? Y las anemias hemolíticas adquiridas, o sea, que me dé sin tener la patología genética, ¿cierto? Fármacos, sustancias químicas, toxinas, venenos, infecciones y algunas alteraciones asociadas a patologías. Por ejemplo, uso de válvulas cardíacas mecánicas. Ustedes saben que cuando me recambian una válvula del corazón hay dos tipos. Una que es mecánica, básicamente, no sé, como un fierro, por así decirlo, ¿cierto? Y otras que son biológicas, que son de chancho, del material. ¿Sí? Las personas con válvulas mecánicas requieren, no biológicas, uso de anticoagulación. ¿Por qué? Esta válvula, como es mecánica, va a tener mayor riesgo de que se adhieran plaquetas. Es literal, básicamente como un fierro, una placa metálica, ¿cierto?, que está haciendo de válvula. Entonces, este movimiento, como es como tieso, por así decirlo, va a generar que las glóbulos rojos se rompan. ¿Sí? En vez de que pase, como cualquier órgano normal, ¿cierto?, estas válvulas mecánicas pueden generar una ruptura de glóbulos rojos y eso puede ser una anemia. ¿Ya? La CID, ¿saben qué es la CID? Coagulación intravascular diseminada, ¿ya? Es una enfermedad donde se va a generar una presencia de trombos generalizada asociada a cuadros graves, gravísimos, ¿ya? Estamos hablando de pacientes graves de UCI, sépticos, normalmente el COVID dio harto de esto, donde se genera el coágulo en todos lados. Y eso va a generar, ¿cierto?, una ruptura de glóbulos rojos de pasada. El púrpura trombocitopénico idiopático o el PTI también, ¿cierto?, va a generar ruptura de glóbulos. ¿Ya? ¿Qué valoramos? ¿Qué tenemos que mirar en un paciente con anemia? Primero, ¿en cuánto tiempo logró la anemia? ¿Cierto? ¿Se demoró un mes? ¿Se demoró, no sé, un balazo? ¿Sí? ¿Cuánto se demoró en tener la anemia? Porque eso me va a repercutir hemodinámicamente. Vamos a ver si esto es crónico, sobre todo por déficit de nutrientes,
requerimientos metabólicos del individuo. A lo mejor, por ejemplo, tengo una anemia ferropénica, yo le puedo dar fierro para que tome, pues la verdad es que no me necesito endovenoso, por ejemplo. Sobre todo en presencia de muchos síntomas. Si usted no tiene glóbulos rojos, ¿cómo se va a sentir? Cansado. ¿Qué más? Hipóxico. Imagínense si no... Bien. Cansado. ¿Qué más? Pálido. Asténico. Disneico. Taquicardia. ¿Qué más? Está hablando de la hemorragia, y todo el mundo se da cuenta. Está hablando de estos crónicos con el fondo. Podría presentarse cianosis en etapas avanzadas, ¿cierto? Hipotencia. El tiene capilar no va a estar enlentecido si no tengo una pérdida de volumen. Letárgico, somnoliento, muchas veces son los que se quedan dormidos a todos lados, por ejemplo. ¿Sí? No asociado a otra causa, por supuesto. Y los trastornos que estén asociados mucho sueño, lo mismo que sea un paciente añoso, que un paciente joven, una mujer embarazada, ¿cierto? Todos estos requerimientos van a depender del usuario. Y ahí están, ¿cierto? Algunas de las cosas que vemos, fíjense, las uñas descamadas. Es un signo que uno no pesca mucho, pero habla de hipoxia. ¿Ya? Piel pálida, ¿cierto? Vértigo, ya en etapas más avanzadas, ¿cierto? Compromiso de conciencia, síncope y trastornos digestivos también. ¿Por qué voy a tener anorexia, náuseas y posible estreñimiento? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué pasa con el peristaltismo? Está enlentecido. ¿Por qué? ¿Qué tengo? Poco oxígeno. Como tengo poco oxígeno, me enlentezco, todo se enlentece. Por lo tanto, va a haber mayor estreñimiento porque el movimiento va a ser menor, ¿cierto? Va a haber náuseas y anorexia porque tengo el tubo digestivo ocupado. Como todo está más lento, me da menos. ¿Ya? Importante entonces desde los exámenes diagnósticos, hematocrito y hemoglobina, por supuesto, el DEFE, ¿cierto? El DEFE. Hemograma para ver el glóbulo rojo. ¿Por qué el hemograma? Porque el hemograma me va a dar la BCM, la HCM, la CHCM, no solo la hemoglobina y la hematocrito, ¿cierto? Todos los datos. El frotis me va a ver si son grandes, pequeños, ¿cierto? Y los exámenes complementarios dependiendo del tipo de anemia, ¿cierto? La retina, o la vitamina B12, o los niveles de ácido fólico, o en caso de que haya otra enfermedad, buscar la enfermedad. A lo mejor tengo un problema en el paso, ¿cierto? Examen de sangre oculta en deposiciones para descartar la causa. ¿Se acuerdan cómo se tomaba ese examen? ¿Cierto? Lo hemos hablado 4 veces. El que se tomaba en frasquitos sería un día por medio con alimentación especial, ¿se acuerdan? ¿Sí? Sí. Gracias. Y estudio de médula ósea en casos donde no encuentre la causa para buscar aquí. ¿Ya? ¿Qué hacemos? ¿Ya? Primero, ver que el paciente no tiene choque. Y dentro de las cosas que yo tengo que buscar, sobre todo en pérdidas agudas, ¿cierto? Ese primer dibujo que ustedes ven ahí de la pierna se llama Mottling Score. ¿Lo han escuchado? ¿No? Sí. El Mottling Score es hipoperfusión distal. ¿Ya? Lo vimos, y yo sé que lo comentamos, pero lo voy a seguir viendo porque esto es súper importante. ¿Ven manchas moradas que se fijan alrededor de la piel? ¿La ven? Y en esta está más grande. La cantidad de Mottling Score, o sea, cuanto más grande sea esta fondo piel marmórea, va a determinar la gravedad del usuario. Índice de mortalidad. Efectivamente, índice de mortalidad. Mientras más Mottling Score, más riesgo de muerte tiene el usuario. Y así como aparece desde el centro hacia afuera, desaparece de afuera hacia adentro. ¿Ya? Y esto habla de signo de shock. Este paciente está choqueado, nada más que preguntar. ¿Sí? Y lo otro que es súper importante es detener la hemorragia, porque el shock se va a dar solo en pérdidas agudas, no va a ser en pérdidas crónicas. Raro que yo me choquee si llevo 6 meses perdiendo sangre continua.
¿cierto? Entonces, de nivel intrahospitalario, vamos a hacer controlación hospitales constantes. ¿Cada cuánto le dejaría usted a un paciente? No lo sugiero, hagámoslo de sala. Un paciente de sala. Cada 2 horas. Cada 4. Por lo menos cada 4. ¿Ya? Utilización bucal de puntas solo en aquellos usuarios que están con pérdidas activas en servicios más críticos. Contener la hemorragia, importante, ¿cierto? Porque cuando hablamos de las varices científicas, hay que contenerla y solucionar el problema. Instalación de vías venosas de cruce hepático. Y aquí, sí. ¿Ya? ¿Por qué? Probablemente van a querer transfusión. Y ahí una buena transfusión está una vía lo más gruesa posible. ¿Se puede transfundir con vía chica? Sí. Pero en general no dura más tiempo y pierdo parte de la otra. ¿Ya? Valorar las pérdidas, ¿cierto? ¿Cuánto perdió? Tomar exámenes, que ya lo comentamos, es importante en estos usuarios con anemias agudas, sobre todo, ver las pruebas de coagulación. Porque tiene además trastornos de coagulación facial. Y control de exámenes por transfusión cuando se trata. Para tratarla, ¿cierto? Las anemias menos agudas. La anemia ferropénica se va a tratar con sulfato ferroso. ¿Ya? Puede ser oral o puede ser endovenoso. El oral, ¿cierto? Se va a dar en general cada 8 a 12 horas, incluso hasta una vez al día cuando es como de manejo crónico. ¿Qué cuidados debo tener para el consumo de fierro oral? ¿Los alimentos? ¿Qué alimentos? No sé, pero que se inhibe con alguno, la absorción se inhibe con algún tipo de alimento. Ya, sí, y con algunos se Sí, potencia. como los cítricos, la naranja. Efectivamente. Entonces, primero, el uso tiene que estar en ayuno. Por lo menos una hora antes o una hora después de cada comida. Segundo, ojalá asociado a juguitos de naranja, cítricos, porque eso mejora la absorción de fierro. ¿Ya? Y, cosa importante, el fierro produce estreñimiento. Por lo tanto, usted debe indicarle a su usuario que aumente el consumo de fibra asociado al fierro. ¿Para que el estreñimiento no sea tan terrible y no deje de tomar el fierro por estreñimiento? Es una posibilidad. Se puede administrar también sulfato ferroso endovenoso. Es bien especial este fármaco. ¿Alguien ha administrado este fármaco o ha visto cómo se administra este fármaco? Sí, es una ampolla negra. Es una ampolla negra. Como café. Sí. Y uno la mete en un suelo y el suelo queda negro. Negro. Es súper asqueroso. ¿Sí? Y además tiene muchas ramas. Así, pero súper seguido. Hace muchas ramas. Asterisco, estudiar. Tuve una enfermera en el hospital que se estaba administrando ella misma en la residencia el fierro y tuvimos código azul. Una enfermera que estaba autoadministrando el fierro en la residencia y con código azul. Ya, normalmente va a depender del lugar, dónde y cómo lo diluyamos, normalmente en al menos 100 cc de suelo fisiológico. En algunos lugares sugieren suelo glucosado, pero la verdad es que la experiencia de suelo fisiológico hasta el 250, ya, y lento. Lento, por lo menos 1 hora, 2 horas, dependiendo de la carga que necesite, hasta 4 horas máximo, porque después se oxida y lo perdemos. En Vic. Claro, una opción también puede ser a goteo, usted sabe contar gotas o con microgoteo, dependiendo. Ya lo que tenga disponible, porque no siempre tenemos bombas disponibles para poner todos los usuarios con carga de sulfato ferroso. Anemia por ácido fólico, y aquí es el ácido fólico. Acá. El ácido fólico es bien buena onda, no genera ninguna RAM y no requiere nada en especial de su administración. Una mejor absorción solamente, ¿cierto? Comerlo alejado de las comidas, pero pues no comiendo más. Y tenemos también la anemia por déficit de B12, y aquí es ponerse la neurobiota. O complejo B, digamos, para que no sea solo la neurobiota que falta. Ya, aquí intramuscular, ¿cierto? Usted va a tener aquí todas las ofertas de una vez cada 3 días, una vez a la semana, una vez al mes, da lo mismo, es importante que se la ponga. Yo en general recomiendo que sean más bien distanciadas, ¿sí? O cada 1 semana o cada 2 semanas, porque el déficit, esto es que sea una vez al año,
Estos usuarios tienen que usar al menos 2 veces al año, para que tengan una periodicidad de presencia de B12. Porque así como ingresa la B12 se pierde la B12 rápidamente. Importante, ¿cierto? La educación, como enfermero, esto está hablando del paciente ambulatorio con anemia, ¿cierto? Contarle qué significa, según síntomas de alarma, ¿cierto? Cómo se debiese empezar a sentir. Se va a sentir mejor, pero el día, mañana o en un mes. Esto no es rápido. ¿Ya? Ojo con la alimentación, aumentar también desde la alimentación la cantidad de fierro. Ya hablamos de la legumbre, hablamos de la carne, hablamos de la panita, hablamos de todos estos alimentos tan ricos. ¿Cierto? Espinacas, pan integral y frutos secos. Más encima cara, Nadia. ¿Ya? Pero un poquitito diario le va a ayudar. ¿Ya? Y lo del fierro, que ya se lo comenté, ¿cierto? Y también hablar de que el fierro produce funciones negras. Negras. Bueno, no es melena, porque ¿cuál es la diferencia de la melena? Aparte del olor, la consistencia. Acuérdense que la melena es una deposición blanda. ¿Sí? Como que así, como una plasta. Sin embargo, estos usuarios, como tienen estreñimiento en general, son deposiciones con consistencia dura y además negra. Entonces, esa es la principal diferencia, además del olor. ¿Dudas de los señores glóbulos rojos y de las anemias? Pues esta clase es larga. Juro que lo hice lo más corto que pude. Ya, vamos con los leucocitos. ¿Ya? Que de antes me miran con cara de chino, volvamos a los chinos. ¿Ya? Vamos a tener, ¿cierto?, la leucopenia, que va a ser el cuadro más grave, porque la leucocitosis sabemos que se puede dar asociado a distintas patologías. La leucopenia va a ser el cuadro más grave asociado a estas enfermedades. Y vamos a hablar de leucopenia dependiendo de la célula que estemos mirando. Vamos a hablar de leucopenia cuando los neutrófilos, o la neutropenia en particular, cuando los neutrófilos estén menor a 1500. Eso es neutropenia como concepto. La linfopenia va a ser cuando los linfocitos estén menor a 1000. Los monocitopenias, los monocitos menor a 100, y la eosinopenia menor a 50. ¿Ya? Pueden ser leucopenias de un solo grupo. ¿Se acuerdan que les decía adelante? No necesariamente generalizadas. De un solo grupo. ¿Cuál es la que nos preocupa a nosotros? Es la neutropenia, que es de la que vamos a hablar. ¿Ya? ¿Qué va a generar neutropenia, chiquillos? Este 50-60% de cantidad de células blancas, la quimioterapia. Es la más frecuente causa de generación de neutropenia. ¿Y por qué es importante que nosotros vamos a tener pacientes hospitalizados con neutropenia? ¿Sí? También la radioterapia, las leucemias, los linfomas, la meroplasia, fíjense, todo causa oncológica. La anemia aplásica, otras enfermedades hereditarias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Importante que si yo tengo pocos neutrófilos, ¿qué tengo poco entonces? Segunda diapositiva. Sistema inmune. Sistema inmune. Si tengo poco sistema inmune, ¿cuál es el problema? No de defensa. Yo me voy a morir porque no tengo sistema inmune. Derechamente. ¿Ya? Entonces me voy a infectar y esto va a generar que yo tenga, y por eso se hospitalizan muchas veces, no todas, las neutropenias no todas se hospitalizan, pero muchas veces sí se hospitalizan y va a depender de la gravedad de él. ¿Cuál es la gravedad? Ahí está la clasificación, ¿cierto? Vamos a tener las neutropenias leves, las moderadas, las graves y las muy graves. ¿Profesor, no lo tengo que aprender? ¿Ya? Porque ¿qué le voy a pedir yo? Que me calcule un RAN y me determine cómo está. Eso lo voy a pedir. Interprete el resultado de su cálculo. ¿Cómo se hace? Voy para allá. ¿Ya? Y probablemente qué medidas implementaría en ese caso. Esa también sería una buena pregunta. ¿Ya? Entonces, tenemos. Ya. La neutropenia más grave va a ser la neutropenia febril.
se le han escuchado de nombre al menos, ¿cierto? La neutropenia febril va a ser un cuadro de usuario con neutropenia y además con fiebre. ¿Qué significa ese dúo mortal? ¿Qué se les ocurre? Que tengo un bajo sistema inmune y aparte tengo un proceso de infección. Que estoy infectado y que no tengo sistema inmunológico para tratar. Por tanto, siempre es una muy mala dupla. Y estos siempre se olvidan. Las neutropenias febriles se hospitalizan todas. Es como más común en pacientes con cáncer. Es mucho más frecuente en pacientes oncológicos. Sí. Pero también tengo, por ejemplo, pacientes con VIH. Sí. Inmunosuprimidos, pacientes con uso de corticoides. También podrían tener neutropenia febril. Es menos frecuente, pero puede dar. ¿Ya? ¿Y cómo se define la neutropenia febril? Primero tengo que tener una temperatura de 38,5. ¿Ya? En una ocasión. O sea, yo tengo 38,5 y neutropenia, tengo neutropenia febril. O 3 tomas de 38 en 24 horas. Más neutropenia. No importa cuál sea, leve, moderada, grave o grave. ¿Sí? O sea, un 38,5, 3 veces 38 dentro de 24 horas. ¿Ya? O separados al menos de 4 horas de diferencia. ¿Por qué? Porque los pics febriles tienden a ser pics y después tienden a bajar, aunque me mantenga con fiebre. No sé si alguna vez alguien atendió a algún usuario con fiebre como prolongado, síndrome febril prolongado, que tienen 10 días, 15 días de fiebre. ¿Nadie me ha tocado? Y un paciente que tenía cuadros febriles muy altos y le bajaba también mucho la temperatura. Ya, pero Y estaba, tenía VIH. Y estaba hospitalizado en la UCI para... Es lo que es, ¿cierto? Normalmente inmunosuprimidos. No incluyen aquí la que se genera por hemoderiva. Cuando usted transfunde, usted puede generar fiebre. No queremos generar fiebre, pero puede generarse. Entonces, si un usuario se está transfundiendo y genera fiebre, no lo vamos a considerar en este grupo. ¿Estamos? Vamos a calcular. ¿Les parece? Vamos a calcular. ¿Cómo nos vamos a calcular este calculo? Ya. Voy a tener hartos datos, ¿cierto? Voy a hacer solo 2 y los otros ustedes los van a hacer en su casa y los vamos a conversar la próxima semana. No. ¿Ya? ¿Qué sucede? No pasa lo mismo que la primera guía de la primera prueba. Que nadie hizo y que le fue mal todo. No, alguna vez. Ya. Tengo un hematocrito del primer usuario de 45%. Leucocitos. Vamos a tratar de leer lo que hay aquí. 55. 5.500. Y 30% de neutrófilos. ¿Tiene fiebre? No. Y sin fiebre. ¿Ya? Entonces, ¿el hematocrito cómo está? Normal. ¿Tiene anemia? No. Ok. ¿Los leucocitos cómo están? Normal. 5.500, ¿normal? Sí. Ok. El porcentaje de neutrófilos, ¿cuánto era? ¿Se acuerdan? Entre 50 y 60. Por lo tanto, ¿cómo estará? Bajo. Por lo tanto, ¿tengo neutropenia? Sí. Lo voy a poner entre, así como, ¿ya? Para asegurar. ¿Cómo yo calculo qué tipo de neutropenia tiene su usuario? Regla de 3. Mi regla de 3 va a ser mi total de leucocitos, 5.500 igual a 100%, y lo que no conozco es mi 30%. ¿O no? Ahí sí, no se lo habían ocurrido así. Y no sé cuánto da. ¿1.000? ¿Y cuánto? 650. Ya. ¿Tienen neutropenia? No. Está normal. ¿Se fijan o no? Porque es importante sacar el número
Este resultado es el recuento absoluto del neutrófono, o RAN. RAN. R-A-N. RAN. Esto es la RAN. ¿Se entendió? Entonces, ¿tiene neutropenia? No, no tiene. Por eso lo puse entre como pregunta. ¿Se entendió? Sí. No es tan difícil. Hagamos el siguiente. Hagamos el 4. Ya, el 4 dice, tiene 26 años, tiene un hematocrito de 38%, tiene leucocitos, pobrecito, nada, 1800, y tenemos más 66% de leucemia. Era 1400. ¿Y tiene fiebre? Sí. Con fiebre. ¿Tiene anemia? Sí. No, profe. ¿Cuánto es el valor normal? No, 42. En mujer. Está normal. ¿Los leucocitos? Están bajos. ¿Cómo se llama eso? Leucopenia. Porque tienen que ser mayores a 5.000, ¿cierto? Sí. Neutrófilos. ¿Cuánta cantidad de neutrófilos tengo? Regla de 3. Vamos otra vez. Tengo 1200 igual a 100% y 66% X. ¿Cuánto me da? 792. ¿Cómo está? Moderada, aquí, ¿cierto? Entonces, ¿cómo la definirían? Tiene Una neutropenia. ¿Febril o no febril? Febril moderada. ¿Se entendió? Pero que tenga fiebre o no tenga fiebre no incide en nada en el cálculo, ¿no? No, en nada. Solo en la expresión. Vamos a hacer más ejercicios de esto para la prueba. Ya 12 de la clave para abajo es la que se Es que el hospitaliza. porcentaje, porque Estos probablemente también se van a hospitalizar. Probablemente, dependiendo del antecedente que tenga el usuario. Y dependiendo de la causa, que normalmente las neutropenias suelen tener un foco. ¿Sí? Cuando los focos son muy complejos, ¿cierto? A veces se decide hospitalizar. Esto sí o sí. Esto va a depender del caso. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo en los pacientes oncológicos que damos infección de catéter venoso central, no lo podemos dar a la casa, tiene que ser hospitalizado porque tenemos que pagar antibióticos de PP, que son solo el 90. Si a lo mejor este paciente tiene antecedentes de una infección urinaria multiresistente, a lo mejor también tiene que ser hospitalizado. ¿Se entiende? Entonces, esto no es todo nada. ¿Podría ser ambulatorio? Por supuesto, pero también podría hospitalizar. Esto sí o sí. ¿Ya? Sí, vamos a hacer más ejercicio. Sobre todo en el asociado al reforzamiento. ¿Ya? Entonces, vamos a tener una neutropenia febril de alto riesgo y de bajo riesgo. ¿Sí? La de bajo riesgo, sí o sí, igual se va a pasar una dosis de ceftriaxona, porque al final se hace en la urgencia. O dosis en donde no se dan antibióticos y se va para la casa. Entonces, vaya para la casa. ¿Se entiende? Le vamos a dar antibiótico endovenoso y le vamos a dar para la casa con tratamiento oral. O el médico, ¿verdad? No sé. Sin embargo, los altos riesgos se van a quedar hospitalizadas para manejo antibiótico endovenoso y va a depender de las condiciones del usuario, dónde se hospitaliza, si en sala o en un servicio intermedio. ¿Qué precaución usted tomaría con el sujeto? Usted dice, señorita enfermera, va subiendo un paciente con neutropenia febril. ¿Qué tipo de aislamiento? Protector. ¿Dónde lo acostamos? ¿Y qué tipo de cama? Sola. Cama sola. Individual. Porque hablamos de aislamiento individual. Porque hablamos de aislamiento y aislamiento se puede dar en salas comunes. Tampoco ellos hacen aislamiento de corte. O sea, yo no tiene influenza, no puedo meterlo en una sala llena de influenza. Entonces, esto solo. ¿Qué más necesita? Pieza sola. ¿Qué más necesita? De todas las neutropenias severas.
¿Qué tipo de precaución le va a dejar entonces? ¿Cómo se llama? Contacto y aéreo. Por lo tanto, ¿qué más necesita? ¿Qué tipo de habitación? Con presión negativa, con 2 puertas, de preferencia. ¿Sí? Estoy hablando de lo que necesita un paciente con neutropenia severa. Estoy hablando de lo muy grave en el fondo, las demás abajo. Porque si no se le va a morir, en serio se le va a morir. ¿Ya? En general, cuando los hospitales tienen servicios oncológicos, se derivan a los servicios oncológicos, si no, a las salas que tengan, ojalá, microEPA, ¿cierto? Y todo lo que los usuarios requieren para evitar cualquier tipo de contaminación. No pueden entrar a los servicios que hay presencia de clostridios. Pero en este caso las visitas también quedan Restringidas. Así es. Una caseta. Y las visitas que entran con precaución. Con las mascarillas, con las pecheras, con todo lo que. Y además, en estos usuarios vamos a tener otro tipo de precaución. ¿Qué pasa con la alimentación de estos pacientes? Todo cocido. Usted debe asegurarse que no puede comer nada crudo. Se va para la casa, tampoco se puede comer nada crudo en la casa. Ni pescado frito. No, frito sí, porque está frito. Sí. Pero no podía comer sushi. Al menos mientras tenga, bueno, si quiere que el paciente se muera, no se lo diga. Pero yo le recomiendo que se lo diga. El ceviche, a no ser que lo cosa y después lo prepare, pero tiene cebolla cruda, así que no puede comer. Nada crudo. ¿Ya? Tampoco, también se suspende todo lo ultraprocesado. No vienesas, no quesos, tampoco maduros, porque pueden tener listeria. ¿Ya? Entonces, se les sugiere que durante este periodo, hasta que recupere la cantidad de neutrófilos óptima, no pasa nada, de verdad que ellos lo van a hacer. Lo importante es que se lo digan. Y otra cosa, que si este usuario se va a transfundir, tiene que tener una precaución con la transfusión. ¿La hidratación? No. La transfusión, fuera de todos los cuidados de transfusión, tiene que ir irradiada. Se ven escuchado ese término. Y eso va en la solicitud. ¿Cierto? Cuando el médico hace la solicitud, ellos definen que estas transfusiones vayan irradiadas. ¿Qué significa eso? Que se les pasa antes de la administración una radiación especial para que mate cualquier microorganismo que no haya sido detectado con anterioridad. ¿Sí? O sea, realmente requieren un cuidado súper, ¿cómo decirlo? Como delicado de su condición. Entonces, manejo clínico, señora enfermera, usted se va a dejar este paciente hospitalizado, van a tener, ¿cierto?, la combinación antibiótica que están viendo aquí, cefepima, ceftazidima, o cefalosporina en caso que tenga pseudomonas amicacina, o cloxa con banco dependiendo de la condición del usuario y cuál es la causa o el foco de la fiebre. Porque una de las cosas más importantes que usted debe encontrar en estos usuarios con neutropenia febril es por qué tienen fiebre. Y le van a pedir a estos usuarios pan cultivo. ¿Cuál es lo que es pan cultivo? Cultivar todo lo que se pueda cultivar. Muestras de orina, vía aérea, ¿cierto? Y en vía aérea pueden todos los test virales, también se van a pedir a estos usuarios. Radiografía, hemocultivo, incluso una función lumbar. En caso que todo lo anterior empiece a salir negativo, si tienen catéter, hablamos de paciente oncológico, realmente va a tener su catéter, un cultivo de catéter. O sea, lo que es cultivado usted, lesiones, todo lo que tenga, se lo revisan enteritos para ver qué está generando el problema en el usuario. ¿Ya? Las precauciones adicionales que ya comentaron muy bien, ¿cierto? Estrictos y aquí, de verdad, pónganse pesado. El que está con tos no entra a ver a ese paciente. El que se la pone a patalear, no importa, usted lo cambia al personal que está enfermo. No entra a ver a ese paciente. ¿Ya? Aunque es que tengo mascarilla, no entra. No. Todas las neutropenias, las cosas clínicas, sea buscar. ¿Le duele la garganta? Perfecto, es la garganta. El streptococo también le pueden pedir a estos usuarios que tiene el paciente. ¿Por qué está con fiebre? Porque hay que atacarlo, porque no tiene defensas en este momento. Todos los exámenes que a usted se le ocurran, el copro cultivo también, sobre todo asociado a cuadros diarreicos, también vamos a buscar causas.
porque no es lo mismo una causa viral que una causa bacteriana de la neutrófila. Y el manejo de la terapia antibiótica, estos usuarios van a estar con mezcla antibiótica, así que cuidado ahí con las vías venosas, porque tampoco podemos ocupar el catéter. El catéter no se ocupa hasta que se descarta que no es el cuadro infeccioso. Entonces, además de ir en la vía venosa a pacientes que no tienen vena, porque los de quimioterapia no tienen acceso por el tipo de... Profe, el otro día iba a preguntar sobre el examen para cultivar el catéter, ¿es lo mismo que el otro toma de examen o lleva más? Llevar más cosas. El cultivo de catéter se hace todo el aseo como cualquier cultivo de catéter. Va a depender de la cantidad de lúmenes que tenga el catéter, cómo se va a tomar. Y ahí van a ver, la evidencia dice una cosa y en la práctica no siempre se hace, ¿ya? Lo que usted debe hacer es arrastrar la sangre del catéter, se toma por arrastre. Y lo que dice la evidencia es que usted debe tomar de todos los lúmenes. De 3 lúmenes de los 3 lúmenes. Se puede echar al mismo hemocultivo. No es necesario que tenga 3 porque al final es el mismo catéter. ¿Sí? Pero esos casos están el primero y el segundo, entonces de los 3 hay que estar en cada uno. De los 3. O los 4, o el lumen que tengan con todos. Pero es por arrastre. Y si sale positivo ese cultivo, el catéter se saca y se hace un cultivo de punta de catéter. El médico saca el catéter, ¿cierto? Y la punta del catéter se corta y eso se manda a analizar para ver si hay microorganismos y qué microorganismos es. ¿Y eso se le sacan los dientes de la sangre o estos van a... A ver, ahí hay controversia, porque en muchos lugares se sugiere que se ocupe la sangre que recién está saliendo. El problema es que es mucha. Porque si yo voy a ver, el hemocultivo aguanta hasta ¿cuánto cc de volumen? 20. Del adulto hasta 20 cc. Y si yo empiezo a sacar los 3 lúmenes, me quedan 30. Pero si yo paso suero y después arrastro, saco la mayor cantidad de microorganismos. ¿Qué me dice la evidencia? Que debe ser de la primera toma. Con toda la técnica séptica que corresponde. Cuando esté toda la vuelta, ¿cierto? Con cambio, todas las cosas que usted ya conoce, ¿cierto? Pero de la primera toma. Ahora, insisto, usted va a ver que en centros no todos hacen lo mismo. Algunos hacen de un puro lumen, con limpiar y después sacar, ¿cierto? Pero la evidencia es lo que yo les estoy comentando. ¿Ya? ¿Dudas? No. Ya, vamos a ver. Por favor.